Queremos recordarles, hermanos, que la dinámica del estudio permite que usted haga preguntas, también externe sus puntos de vista. Eso es válido, ¿verdad? Algún comentario, para eso es el estudio bíblico, si no, pierde su naturaleza. Si tiene algún comentario, algún aporte, o algo con lo que usted disiente, también, aquí no nos vamos a enojar porque usted dice, no hermano, a mí eso no me parece, ¿verdad? Siempre y cuando pues sustente su razón con una verdad bíblica, es bienvenido, ¿verdad? Y también, hermanos, les suplicamos que los comentarios estén dentro del tema, porque yo vengo preparado para el tema, un tema ahí, ¿verdad? Que para el cual no estamos preparados, pues a lo mejor no vamos a tener una respuesta oportuna. Entonces, les pedimos eso, ¿verdad? Pero hacemos el énfasis en que usted puede hacer preguntas. Y también queremos aprovechar para decir lo mismo a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de la internet. Si usted que fielmente da seguimiento a los estudios bíblicos tiene alguna pregunta relacionada con el tema, le pedimos que nos la envíe. Y en el próximo estudio vamos a recoger su duda, su comentario, y vamos a dedicar un tiempo para darle respuesta. Entonces, agradecemos también a los hermanos que nos sintonizan por medio de, o que nos ven por medio de la internet. Para nosotros es una bendición el poder compartir. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la parte que nos corresponde estudiar en esta noche. Siempre, hermanos, estamos considerando esta epístola de los Gálatas, que trata sobre la defensa del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos, yo espero que avancemos un poco, al menos que terminemos las 4 objeciones que están redactadas con relación a la salvación mediante la fe. Entonces yo espero pues que en esta noche avancemos un poquito, es decir, la justificación por fe, como dice el tema. Voy a aperturar la diapositiva, hermano, y vamos a avanzar rapidito para que lleguemos ya a la parte en donde nos quedamos. Estamos ahí listos para considerar la objeción número 3. Perdón, hermano. Entonces, ahí estamos. Ese es nuestro tema, El tema se llama justificación sola fide, o por fe solamente. Esta es la parte número 2. Esto voy a avanzar rapidito, hermano, porque ya vimos, porque solo quiero que hagamos un repaso. Esta es la sección de Gálatas, ya lo sabemos, estamos en el capítulo número 2 y este es el versículo clave de Gálatas, ¿verdad? Hermanos, es bueno que recordemos este versículo y qué bueno fuera que lo pudiésemos memorizar, lo que dice Gálatas 2:16, ¿verdad? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta es la sección del capítulo número 2 que nos corresponde estudiar. Ya leímos ese pasaje, ahí está contemplado el versículo número 16, que por cierto es el versículo clave, ¿verdad? O el versículo principal de la epístola a los Gálatas. Y se extiende la lectura hasta el versículo número 17 y el versículo número 18. Luego, este es el bosquejo de la parte anterior que estudiamos, de la lección número 7, ¿verdad? La lección número 7 habla de la explicación de Pablo a Pedro de la justificación, y en el numeral 2 habla de la doctrina bíblica de la justificación. El literal A habla de la justificación ante Dios. Número 1, la necesidad de la justificación ante Dios. Número 2, la definición de la justificación ante Dios, ya lo vimos. Número 3, las bases de la justificación ante Dios. El medio de la justificación ante Dios, dijimos que es por fe, es decir, por gracia mediante la fe. Y número 5, la calidad de la justificación ante Dios. Estamos ahí, en el numeral 6. Las objeciones. Y ya dijimos de que cuando hablamos de las objeciones, hermanos, es lo mismo que digamos los argumentos
o los comentarios en contra de la justificación por fe solamente. Algo que está bueno que se haga, pero por eso tenemos la defensa bíblica. Entonces, ya vimos lo que dice la objeción número 1. Bueno, ya dijimos de que en Romanos y Gálatas Pablo simplemente está diciendo que no somos justificados por cierto tipo de obras, llamadas las obras judías de la ley, las cuales no son obras justas hechas por cristianos en un estado de gracia. ¿Cómo responde Tito 3:5 a esto? Ya leímos el pasaje, ahí está. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hicimos un comentario interesante con relación a este pasaje, hermano. Dijimos que cuando se habla de las obras de justicia, allí no se habla de la ley mosaica, sino las obras bienhechoras que los humanos solemos hacer y que muchas veces esperamos por medio de ellas ganarnos el favor de Dios. ¿Sabía usted que muchas personas creen que por ser buenas personas van a ser salvos? Muchas personas creen eso. ¿Sabían eso ustedes, hermano? Hay personas que creen que porque son magnánimas, porque son buenas, porque son buenos vecinos, ¿verdad? Porque comparten, ¿verdad? Entonces dice ahí el argumento del versículo 5, sino por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo número 6, el cual derramó en nosotros, me gusta eso, abundantemente. Alguien dice, hermano, yo no siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No lo contriste. Decir eso es contristarlo. La presencia del Espíritu Santo, hermano, fluye cuando nosotros vivimos lo que dice Gálatas capítulo número 5. Dice, entre otras cosas, en Gálatas capítulo número 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es que no confundamos, hermano. La llenura del Espíritu Santo no es lo que el comercio religioso dice que es, ¿verdad? No. La llenura del Espíritu Santo es cuando a usted el Espíritu Santo le ayuda a tener paciencia y a no responder de una manera grosera, así como lo tratan. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando se tiene la capacidad de vivir, una persona que tiene la capacidad de guardar silencio entre las provocaciones, esa persona tiene la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo número 5. Recuerden ese pasaje. Es un pasaje muy, muy conocido, que hay creyentes que lo saben de memoria. Saben mencionar el fruto del Espíritu Santo. Qué bueno, memorizarlo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, miren hermano, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio, ¿verdad? Hay personas que son víctimas de sus impulsos, de sus emociones, pero la persona que ejerce dominio propio es porque el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Hemos explicado que esa última sentencia después del punto y coma quiere decir que no hay ley que condene estas cosas, es decir, las manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces, un comentario para el versículo 6 que tenemos en la diapositiva. Y el número 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Objeción número 2. ¿Qué dice la objeción número 2? Cuando Dios da a alguien su justicia, necesariamente debe de haber un cambio en su vida, ¿verdad? Es decir, que hay personas que quieren, exigen y esperan de otros que manifiesten un cambio inmediato, ¿verdad? Pero por eso, hermanos, entra en escena para rectificar o para corregir esa objeción, entra en escena los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? Una cosa, hermanos, es cuando creemos en Cristo y somos justificados, ¿verdad? Pero después viene la segunda parte, que es la santificación. Este es el caminar con el Señor en base a su palabra. Por esto estamos esperando todos, por la glorificación. ¿Cuándo se va a dar? Se va a dar en un punto de tiempo. ¿Alguien opinó? Cuando sí, no, pero cuando quieran opinar está bien, hermano, porque a mí me sirve. Sí, gracias, hermano. Entonces,
dijimos, la justificación se dio en el pasado, fue cuando creímos en Cristo. Estamos en este proceso, este es un paso a paso, hermano, ¿verdad? A veces es despacio, ¿verdad? El caminar con el Señor a veces es despacio, ¿verdad? Y nosotros esperamos por esto. Esperamos por lo que se llama la glorificación, ¿verdad? Esto, que se va a dar en un punto de tiempo en el futuro. ¿Cuándo? Yo no sé. Hermanos, no vayamos a cometer la imprudencia de andar tratando de suponer fechas de la manifestación del Señor. Eso no es de Dios. El Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe. No andemos suponiendo fechas, hermano. No andemos atando cabos y diciendo, ¿verdad?, en tal fecha. ¿Sabía usted que muchos grupos religiosos han tenido que agachar la cabeza y salir llorando después de errores que han cometido por haber asegurado fechas del día del advenimiento de Cristo o de la venida de Cristo? No cometamos ese error, hermano. Estemos siempre pendientes, ¿verdad? Estemos nosotros velando, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no nos atrevamos a suponer sobre fecha, hermano. No hagamos eso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí estamos. Este cuadro es muy lindo para poderlo estudiar, hermanos. Ahí está una síntesis de los 3 tiempos de la salvación. Y después de eso, pasamos a la objeción número 3. Aquí estamos. Este punto es muy importante. Muy importante. ¿Cuál es la objeción número 3? ¿Qué dice la objeción número 3? Dice textualmente que el único lugar donde la frase solamente por fe o sola fide tiene lugar en la Biblia es en Santiago capítulo número 2 y el versículo número 24. ¿Qué enseña el pasaje de Santiago capítulo número 2 y el versículo número 24? Enseña las obras, hermanos, de la salvación, no para la salvación. Repito esto. Santiago 2:24 enseña las obras de la salvación, no las obras para la salvación. Quiero cotejar esta realidad bíblica con un pasaje que usted sabe de memoria, el pasaje de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Usted recuerda lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Ahora, cuando allí en Efesios 2, si usted quiere, hermano, y quiere abrir el pasaje, no está malo hacerlo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad? Sí. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras. Oiga, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el versículo 9 de Efesios 2:8 lo que hace es aclarar la obra completa del Señor con relación a la salvación eterna, a la justificación. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabía usted que el hombre es jactancioso por naturaleza? ¿Verdad que al hombre le gusta llenarse de soberbia con las cosas que hacemos o con nuestros logros? ¿No se ha fijado usted en eso? De que tenemos esa naturaleza, que nos gusta llenarnos de soberbia, ¿verdad? Nos envalentonamos. Entonces, el hombre de repente, al saber que por medio de su esfuerzo, por medio de su compromiso, por medio de lo que él puede hacer, por medio de su disciplina, ha logrado algo con relación a Dios, de repente le puede decir a Dios, si esto yo lo hice, si esto yo me lo merezco, si en esto yo soy el que he logrado llegar hasta donde he llegado. ¿No cree usted que el hombre se puede manifestar así o se puede llenar de soberbia así en contra de Dios? Claro que puede. El hombre puede llenarse de soberbia.
puede llenarse de orgullo. ¿Ve? El hombre puede llenarse, hermano, de voluntad propia. Por ejemplo, mire, quiero pedirle que busquemos un pasaje, lo voy a leer rapidito, que se encuentra en Ezequiel, capítulo número 28. Le estoy diciendo, el hombre se puede llenar de soberbia en contra de Dios y puede decirle a Dios: si yo a vos no te he necesitado. Por ejemplo, mire, dice en Ezequiel capítulo número 28, solo quiero leer los versículos pertinentes, hermano. Dice el versículo 13 de Ezequiel 28. Sí, exacto, 28:13 de Ezequiel. Le quiero recordar algo, mi hermano. Fíjese bien. Fíjese lo que quiero decir. Uno de los favores grandes que el hombre le ha hecho a Dios es hacer, quiero corregir. Uno de los favores, hermano, de los cuales el diablo se siente agradecido con el hombre, es que el hombre ha desdibujado lo que el diablo en realidad es. El hombre ha hecho del diablo una figura grotesca, un personaje grotesco, un personaje repugnante. Han pintado al diablo como una criatura color rojo, con una barbilla, con cuernos, con patas de animal, con un tridente. Pero eso es un error, hermano. Eso, la Biblia no dice eso del diablo. Entonces, el diablo, hermano, aprovecha ese hecho, ¿no?, para meterse en la misma religión, como decía el hermano. El diablo permea la misma religión, porque el hombre cree que el diablo es una figura diferente. Mire lo que dice Ezequiel capítulo número 28, el versículo 3. Mire, este es un pasado de lo que era el enemigo, el diablo. En Edén dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oiga, hermano, versículo número 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Versículo número 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Y qué fue específicamente el pecado del diablo? Ahí está en el versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿Te das cuenta por qué dice Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. Porque con facilidad, hermano, mire, los humanos somos tan quebradizos en nuestro ego que por unas dos cositas que Dios nos permite aprender a hacer, ya nos creemos más grandes que Dios. Yo conocí un profesor que había allí donde yo trabajé, que enseñaba matemáticas. Yo no sé por qué ese problema tan serio con los profesores de matemáticas. A ver de qué se le llena la cabeza. Hermanos sin agravado presente, ¿verdad? Estamos hablando de otro, hermano, de otro de por allá, ¿verdad? De los de acá no, ¿verdad? Yo estaba hablando de este. Mire, hermano, les pegaba unas abochornadas delante del medio mundo a los hipotes. Y los pobres hipotes. Esa es soberbia. ¿Y cuál fue el problema del malo? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
¿Es este el diablo que dibujan en las paredes, hermano? No. Corrompiste tu sabiduría. Mira, hermano, corrompiste tu sabiduría. ¿Acaso el hombre no ha corrompido su sabiduría, hermanos? ¿Sabía usted que cuando Alfredo Nobel hizo los experimentos químicos para la nitroglicerina, para eso de la dinamita, no fue la intención de Alfredo Nobel hacer una arma de destrucción, hermano? No fue esa la intención de él. Pero dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero mire, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Cuando dice aquí, hermano, cuando dice yo te arrojaré por tierra, eso se cumple en Apocalipsis capítulo número 12. Ahora, pero ¿por qué traigo esta lectura? Porque dice en Efesios capítulo número 2 y el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Yo ahora veía a un muchacho, hermano, que hizo un gol. Se quitó la camisa en medio de la multitud y casi, hermano, se bajó su ropa y enseñó su ropa interior. Esa es una vulgaridad, hermano. ¿Cómo voy a convertir yo en un ídolo mío, a un vulgar de eso? Eso es un vulgar, con letras mayúsculas, subrayado y en rojo. Es la soberbia, hermano, del hombre. Pobrecito el hombre, con dos cositas que Dios le permite hacer. Por eso Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Ahora, pero yo quiero hacer claro el versículo. ¿De qué obras está hablando allí Efesios 2:9? ¿Acaso está hablando de robar un banco? ¿De la borrachera? No. Hay gente que piensa que por medio de cosas pecaminosas, hermanos, van a llegar al cielo. No. Bueno, si robo un banco y mato, yo no sé, a 4 personas, ¿eso me ayudará a ir al cielo? ¿Así piensa la gente? No. Entonces, ¿de qué cosas habla el versículo? Habla, hermano, de prácticas piadosas, de ir a la iglesia, de bautizarse, de ser el más colaborador en la iglesia, etc. Ahora, yo quiero recordar un pensamiento legalista que ya lo hemos mencionado, de que hay que vestirse de cierta forma, por ejemplo. Hay un pensamiento legalista que así dice, que hay que vestirse de cierta forma. Hay gente que piensa que si uno se viste de cierta manera, no puede ser sano. La pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? Como dice un predicador, ¿verdad? Detrás de los mapas, ¿verdad? A lo mejor ahí está, ¿verdad? Porque en otra parte de la Biblia no se encuentra eso. No se encuentra de que hay que vestirse de tal forma o hay que dejarse de vestir de tal forma. Entonces, estos versículos son claros, hermano. Nos preguntamos entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de las buenas obras? Bueno, hermanos, recordemos un versículo más de Efesios 2, pero el versículo 10. Y yo prefiero, hermano, que recordemos lo que dicen los pasajes. ¿Qué dice Efesios 2:10? A continuación del 9, cuando dice no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire, hermano, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el versículo 10 aclara que si una persona es salva por la gracia de Dios, Él tiene un plan para su vida. Y en su plan incluye las buenas obras. No para ser salvo, hermanos, sino porque hemos sido justificados. Hemos sido salvos. No para llegar al cielo, sino porque vamos para el cielo y ya somos hijos de Dios. Así se aclara, ¿verdad? Esos 3 versículos. Ahora bien,
¿Qué sucede entonces con Santiago capítulo número 2 y el versículo 24? Observemos el versículo, hermano, y pensemos un ratito en ese versículo. Mire lo que dice Santiago capítulo 2. Sí. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿qué pensamos de Santiago capítulo número 2? Algunos dicen, hermano, de que la fe sin obras es muerta. Bueno, veamos Santiago capítulo 2, veamos otro versículo. Veamos lo que dice el versículo 14. No lo ando acá en la diapositiva, hermano. Le pido que por favor en su Biblia busque allí en Santiago. De hecho, póngale un dedito o doble la paginita en Santiago capítulo 2, porque ese pasaje lo vamos a estar consultando ahora. ¿Qué dice Santiago 2, 14? Mire qué interesante. Sí. Ahora, yo quiero recordarle esto, mire hermano. Nuestro versículo es este. ¿verdad? Este es el versículo que muchos creyentes pueden tomar para opinar que es necesario hacer obras para ser salvos. Pero yo le pido, hermano, que seamos sabios en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra de Dios. Fíjense, Santiago 2, algunos dicen que la fe sin obra es muerta. Ahora, observemos Santiago capítulo número 2. Mire, dice el versículo 14, le dije. El versículo 14 dice así, mire: hermanos míos, oiga hermano, por favor, hermanos míos. ¿Cuáles son las primeras dos palabras? Sí, pero ¿cómo comienza el versículo 14? Hermanos míos. Oiga hermano, hermanos míos. Sí, así comienza. En cada pasaje, hermanos, es importante examinar el contexto, ya lo hemos dicho. Cuando miramos el contexto, tenemos que identificar, óigame por favor, ¿a quién se le habla? Sí, correcto, así es. Y también de qué habla el escritor. Pero observemos a quién le habla Santiago. Le habla a creyentes. Allí no dice, pues, yo le digo hermano a usted, hermano. Yo no le digo hermano a cualquier otra persona, más a una persona que tiene una práctica herética, por muy religioso que sea. Si tiene una práctica herética, yo no le digo hermano, no somos hermanos. No. Pero Santiago nos dice, mire, hermanos míos. Quiere decir, hermano, que le está hablando a creyentes. ¿Ve? Le está hablando a creyentes. Ahora, quiero pedirle que por favor, entonces quedamos claros que cuando Santiago dice en el versículo 14, hermanos, les habla a creyentes. Ahora, le quiero pedir por favor, hermano, que demos vuelta a la hojita en el capítulo 1 y veamos el versículo 2. ¿Cómo comienza Santiago 1, versículo 2? Hermanos míos, así comienza. ¿Ve? Quiere decir que Santiago allí enfatiza de que le está hablando a los creyentes. Veamos otro. ¿Qué dice el versículo 16 del capítulo número 1? Versículo 16, siempre capítulo 1. Amados hermanos míos. ¿Son hermanos en Cristo? Sí. ¿Qué dice el versículo 18, capítulo 1? Él dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice? Primicias. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos. Y después, hermano, el capítulo 2 y el versículo 1, ¿cómo comienza? Hermanos míos. Mire qué interesante observar el pasaje bíblico, hermano. Qué interesante dedicar un tiempo para estudiar, para meditar, para observar lo que dice la Biblia. Santiago les está animando a tener fe en Cristo a los creyentes.
y también a no tener parcialidad hacia las personas, porque esto no es consistente con el Evangelio. Oiga lo que estamos diciendo. Tener parcialidad, hermano, no es consistente con el Evangelio. Si yo hago diferencia de personas en la iglesia, no estoy siendo consecuente con la enseñanza bíblica. Si para mí el hermano importante es el hermano que llega mejor vestido, es el hermano que llega con el mejor carro, es el hermano que tiene el mejor empleo, es el hermano que tiene, hermano, la mejor bendición económica, y a mí poco me importa el hermanito que vive en condición pobre, que quizá no tiene trabajo, no es consistente con el Evangelio. Ahora, pero hay otra cosa que es inconsistente también. El hecho de ser salvo por la fe y no tener obras, óigame hermano, no tener obras que ayuden a las demás personas. Quiero suplicarle que siempre allá en Santiago veamos el versículo 14. Observemos una vez el versículo 14, por favor. No nos cansemos, hermanos, de observar lo que dice la palabra del Señor. Vaya, dice Santiago 2:14. Fíjese, voy a leer el versículo. Dice así, mire: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Preguntas: ¿podrá la fe salvar? Ya dijimos que este versículo nos ayuda a entender que el apóstol está hablando a hermanos. Y dice él: ¿de qué aprovechará? Allí está la pregunta. ¿De qué aprovechará? Dice. Usa ahí el apóstol. Ahora, notemos también, hermano, la palabra salvarle. Por favor, allí está al final, es la última palabra. La pregunta es: ¿podrá la fe salvarle? Y observemos también la palabra fe. ¿Ve? Yo subrayo esas palabritas. ¿Podrá la fe? He subrayado fe y salvarle. ¿Por qué? Está escribiendo a creyentes que ya habían puesto su fe en Jesucristo, ya estaban viviendo la vida cristiana y ya estaba garantizado que iban a ir al cielo. Pero aquí está presente la santificación. Su fe no era fructífera, hermanos, para con otros. No ayudaba a otros. No podía ser demostrada a otras personas. Porque Dios quería salvarles del poder del pecado. Y no solamente de la penalidad del pecado. Ya dijimos, hermanos, en el cuadro de los 3 tiempos de la salvación, que en el segundo tiempo, Dios, durante el segundo tiempo, nos habla del poder del pecado. Nosotros estamos rodeados de pecado, hermano. Pero la vida de santificación práctica diaria nos salva del poder del pecado. Pregunta: ¿tiene poder el pecado? Sí, tiene poder. ¿Verdad? ¿Tendrá más poder que el Espíritu Santo? No. No. Entonces, hermano, la parte que estamos viendo es la parte en donde en el presente somos librados del poder del pecado, no solo de la pena del pecado. El domingo lo explicaba, de que Romanos dice en el capítulo número 3 que la ira de Dios ha dictado una sentencia y ha determinado la pena del pecado. Ya el veredicto ya está dictado, la pena del pecado. Pero al presente, hermano, Dios por medio de la santificación nos libra del poder del pecado. Cuando nosotros, hermanos, vivimos por fe en base a la palabra de Dios, Dios nos guarda del poder del pecado. Cuando nosotros somos incitados a meternos a un negocio chueco, yo me acuerdo de lo que la palabra me dice y me advierte, y yo digo: no, el Señor no me permite eso.
Soy librado del poder del pecado. Ahora, sí, tratemos de avanzar, hermano, un poquito. Solamente quería hacer el comentario por lo que acabamos de decir. Lo que le dije es que Dios nos quería salvar del poder del pecado. También, no solamente de la penalidad del pecado. Ahora, fíjese, como estamos pensando en el versículo número 14, yo quiero decirle esto. Mire, la palabra salvar, oiga, ahí en el versículo 14, en la última parte del versículo, cuando dice salvarle, la palabra salvar en Santiago, óigame lo que voy a decir, hermano, por favor. La palabra salvar en Santiago nunca se usa para referirse a la justificación. Nunca se usa para referirse a esto, ¿ves? La palabra salvar en Santiago. Entonces, ¿para qué se usa? Siempre se usa en cuanto a la santificación. Estoy inventando. Bueno, ahí dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Son hermanos, ya son salvos. ¿Por qué dice Santiago, podrá la fe salvarle? ¿Por qué Santiago se tendría que contradecir al hablar de salvación cuando le está hablando a cristianos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque les está hablando de esto, mire. Yo quiero recordarle, hermano, la palabra salvar en la Biblia no siempre significa esto. No siempre significa esto. Por ejemplo, espero, hermano, que como son 4 evangelios, pero espero que no me equivoque. Primero voy a corroborar y si estoy en lo correcto, le voy a pedir que busque el pasaje. Lo que estoy tratando de decir, hermano, lo que estoy tratando de dejar claro en su mente es que la palabra salvar, vaya, aquí está. Le quiero suplicar, hermano, le estoy diciendo esto, que la palabra salvar en la Biblia no siempre significa justificar, no siempre significa el primer tiempo de la salvación. Por ejemplo, le quiero suplicar, hermanos, que busquemos un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5. Sí, capítulo número 5. Vamos a leer, a mí siempre me gusta, hermano, que tratemos de abrazar el contexto de los pasajes. Por eso le quiero suplicar que leamos desde el versículo número 28. Voy a leer rapidito, hermano, porque el tiempo quiero que aprovechemos un poquito. Dice el versículo 28. Va desde el 27, para que recordamos de qué se habla. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, ¿seré qué dice? Salva. Seré salva. Seré exacto. ¿A qué se refería la mujer? A ser sanada. Se refería a ser sanada. Pero sigamos con la lectura. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. Vaya, ahí está la palabra. Estaba sana de aquel azote. Versículo 3. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, a mí, hermano, a mí me conmueve esta mujer, pero no estamos estudiando a la mujer. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿qué le dijo? Salva. ¿Se refiere aquí a justificación la palabra salvar? Se refiere a sanidad. Sozo en griego.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? La palabra salvar en Santiago no siempre se refiere a justificación. Es más, hermano, yo le puedo desafiar, o le puedo, no, desafiar no, le puedo suplicar o sugerir que lea los cinco capítulos de Santiago en esta noche. Y se va a dar cuenta que en ningún pasaje, en ningún capítulo, en ningún versículo, salvar se refiere a justificar. Se refiere a santificar. ¿Ve? Siempre es usada en cuanto a la santificación, al segundo tiempo de la salvación. Ahora bien, hermano, en el capítulo número 2 usa la palabra justificación. Pero óigame, hermano, no es justificación delante de Dios. Espero que esto se entienda. No es justificación delante de Dios, es justificación delante de los hombres. Pregunta, ¿cómo lo sabemos? Porque yo no quiero, hermano, que mi criterio o que yo voy a estar tratando de manipular la realidad bíblica. Que Dios me guarde de eso, hermano. Le estoy diciendo, mire, que en el capítulo número 2 usa la palabra justificación, pero no es justificación delante de Dios. ¿Existe eso? Es justificación delante de los hombres. ¿Existe eso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos lo que dice Santiago 2:15. ¿Qué dice Santiago 2:15 al 16? Sí. Quiero ver. Sí, Dios 15 hasta 15 y 16. Santiago 2:15 y 16. Estoy diciendo, hermano, de que en Santiago no es justificación delante de Dios, es justificación delante de los hombres. Leamos los versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos, óigame, hermano, dice un hermano o una hermana, ustedes son mis hermanos. Yo a nadie más le digo hermanos, yo le digo hermanos a ustedes, porque tenemos la misma fe. Y dice el apóstol, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, ahí voy a orar por usted. ¿Verdad que es bien fácil decir así? Ahí voy a orar por usted, ¿verdad? Ya está en olvido orar. Pero bueno, dice, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ahí está la pregunta. ¿De qué aprovecha? Ahí está, ¿de qué aprovecha? Ahora, está, hermano, pregunta esta, hago una pregunta. Yo pregunto, ¿este hermano o esta hermana tuvo fe? Pues sí tuvo fe, pero su fe fue de provecho para otros en la iglesia. No, allí lo dice. Versículo número 17, hermano. Así también la fe, si no tiene obras. Pero ¿cuáles obras? Las mencionadas en el 15 y el 16. No saquemos del contexto los pasajes, hermano, por favor. ¿Cuáles obras? Las obras del 15 o el 16. Aquí es donde la gente se equivoca, miren. Que sacan el versículo 17, lo ponen en un banner, en un sticker, y allí se basan en ese versículo. No, hermano, no hay que hacer eso. Sacar la Biblia de contexto, ¿sabe quién hace eso? El diablo. Eso se ve en Mateo capítulo número 4. El diablo sacó de contexto el Salmo capítulo 91 y le dijo a Cristo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que sus pies no tropiecen en piedra alguna. Sacó de contexto el Salmo capítulo número 91. Quería que Cristo le hiciera un despliegue de su poder. No, hermano, es del diablo sacar de contexto la Biblia. Que no se le olvide, por favor. Yo le he dicho, mire, que el estudio de la Biblia, hermanos, se rige por ciencia, por arte. Dice el doctor David Cooper, cuando el sentido llano de la Escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, dice, busque cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal.
a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas relacionadas, indiquen claramente lo contrario. La Biblia se tiene que estudiar en su sentido gramatical, literal, histórico. Jamás usted admita que el diablo le permita decirle que la Biblia es un libro de alegoría. Eso es una mentira del diablo, hermano. La Biblia no es una alegoría. La Biblia se tiene que estudiar en su sentido gramatical histórico, en su contexto. Entonces, yo pienso que eso es sumamente necesario, para que de repente no le vayan a dar vuelta a usted con cosas. No, vayamos al pasaje. Vayamos al pasaje. Miren, allí dice el versículo 17, que así la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Ahora, yo quiero que recordemos esto. La palabra muerte en la Biblia, ¿qué dijimos que quiere decir, hermanos? Separación. Nunca quiere decir aniquilación. Estoy pensando en el versículo 17. Ahora, versículo número 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No puedes demostrar tu fe a otros sin tus palabras o tus obras. No se puede. No se puede. Ahora, yo quiero hacer un comentario. Fíjese bien. Mira el versículo 19, hermano. Miramos el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Recordemos que le está hablando a creyentes. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, el versículo 19 no está diciendo que la fe sola no es importante. Pero para uno que cree que hay un solo Dios. Ahora, óigame bien, hermano, el argumento para el versículo 19. Pero creer que hay un solo Dios no es lo mismo que creer en Jesucristo como tu Salvador. Repito, hermano. Creer que hay un solo Dios no es lo mismo que creer en Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué es lo que describe el versículo número 19 cuando dice, tú crees que Dios es uno? ¿Sabe cómo dice en la versión NBI ese versículo 19, hermano? Lo dice bien lindo, dice así, mire. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien. Así dice, muy bien. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, la creencia monoteísta no va a beneficiar más que la fe que tienen los demonios. ¿De qué me sirve a mí la creencia monoteísta? Que hay un solo Dios. Si ese es un principio básico de los judíos, el monoteísmo ético. Pero ¿de qué sirve creer en el monoteísmo? No es cuestión de creer en el monoteísmo, no es cuestión de ser monoteísta, ni tampoco es asunto, hermano, de creer que hay un solo Dios. El asunto es creer en Jesucristo como tu Salvador. Lo que el versículo 19 dice es que los demonios creen al hecho que hay un solo Dios, pero no está diciendo que creen en Jesucristo como tu Salvador. ¿Ven? Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? El versículo 20 termina diciendo así, mire. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Yo aquí tengo unos ejemplos, hermano. Algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, tengo unos comentarios interesantes. Vamos a ver. Aquí. Cuando hablamos de la justificación ante los hombres, de acuerdo a Santiago 2, 14 al 26, en el numeral 1 se habla del principio de la fe improductiva. Capítulo 2, versículos 14 al 20. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso del principio de la fe improductiva? Yo ya le dije, mi hermano, de que en el versículo número 4, en el versículo número 14 de Santiago 2:14, ahí está la palabra salvo. Y quiero decirle, hermano, que la palabra salvo se usa muchas veces en la epístola de Santiago. Pero aquí nos hace referencia, como ya lo dijimos, al segundo tiempo de la salvación. Ahora,
Déjenme buscar el punto número 2. Bueno, ahí estamos, con el numeral número 1. El numeral 1, sí, correcto. Punto 1, ahí está, literal A. La palabra salvo, que es sozo, en el versículo 14 es usada 5 veces en la epístola de Santiago y aquí hace referencia al segundo tiempo de la salvación. Estamos hablando del versículo 14. ¿Ven? De 2:14. Ahí está. Ahora, literal B. Cuando la fe cristiana está muerta, como dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, no es provechosa, como dice el versículo 16. Alguno de vosotros le dice, id en paz calentado, pero no les dais de qué aprovechas. No puede verse por otros, como dice el versículo 18. Pero algunos te dirán, tú tienes fe y tú tienes obra, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede ver. Pero no solo eso, es sin valor, como el monoteísmo de los demonios, como dice el versículo número 19. Entonces, hermano, yo quiero terminar con esto. Hay 2 ejemplos de la fe productiva. ¿Cuáles son esos 2 ejemplos de la fe productiva? Se los voy a mostrar. Aquí está, capítulos números 21 al 26. Pregunta, mire cómo comienza el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermano, yo quiero recordarle esto, mire. Abraham fue justificado ante los hombres por la fe más obras. ¿Quién lo dice? Ahí está. Versículos 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Dónde podemos leer ese pasaje? El pasaje original, en Génesis 22. Pero él es justificado ante Dios por la fe solamente, como dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, no dice que obró, creyó. Abraham fue justificado por la fe, hermanos, años antes de que ofreciera a Isaac en el altar. ¿En qué capítulo es justificado por la fe Abraham? En el capítulo 15. ¿En qué capítulo demuestra su fe sacrificando a Isaac? 22. ¿Qué sucedió primero? Por solo creer fue justificado. ¿Fue necesario que obrara? No. Obró después, cuando sacrificó a su hijo. Entonces, el deseo de sacrificar a su hijo demostró su fe a otros. Sí, como testimonio a otros. ¿Verdad? Como lo que nosotros hacemos y que nos dice Santiago, que cuando nosotros ayudamos a otros hermanos, demostramos nuestra fe con la ayuda que nosotros damos. ¿Sabe cómo le llamo a esto? Yo, hermano, perdóneme, pero yo a veces me pongo a pensar tanto en los pasajes de manera de coloreárselos de mejor manera. Para mí, hermano, el color de la fe de los creyentes son las obras buenas. Ese es el color de las obras de los creyentes salvos. ¿Cuál es el color de la fe de los creyentes salvos? Sus obras. Sus obras. Sus buenas obras. Pero hay otro caso. Ya vamos a terminar, hermanos, porque quiero que terminemos este numeral. Vaya, versículo 21 al 26, mire, ahí estamos. Ahora, la otra ilustración que él usa es la de la ramera Rahab. Es muy importante entender este contexto, hermano. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Antes de ser salvo, yo confiaba en mis obras. Cuando fui salvo, yo confié en Cristo solamente. Yo iba al cielo, pero ¿puede uno confiar en Cristo solamente y aún así mostrar acepción de personas? Sí. Santiago está escribiendo a creyentes, está animándolos a dejar de ser parciales en su vida práctica. Pero también les está desafiando en cuanto a que su fe no puede ser demostrada hacia ningún otro sin obras. Sus obras, cuando son generadas por la fe, pueden ayudar a otros hermanos. Óigame, sus obras, hermano amado, cuando son generadas por la fe,
Cuando el combustible de sus obras es su fe en Cristo, eso puede ayudar a otros. ¿Eso quiere decir que si no tengo obra, no tengo la salvación por fe en Cristo? No, no estamos diciendo eso. Pero no tengo fe que beneficia a otros. Necesito la fe que beneficia a otros. Miren, ahí está. Vosotros veis, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25, asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, yo quiero decirles, este pasaje